Bueno, entonces vamos a empezar. Muchas gracias por estar acá. De verdad que para mí es muy importante encontrarme con colegas en estos espacios por el desconocimiento tan amplio que hay sobre el tema. Entonces yo quisiera saber quiénes de ustedes están estudiando o son egresados de química. ¡Ay, qué genial! Muy bien, porque esa era la idea que viniera. Bueno, entonces el objetivo de hoy es exponerles a ustedes un poco desde lo técnico, pero también, si nos alcanza el tiempo, les cuento mi experiencia de cómo realmente nosotros como profesionales en química tenemos un gran mercado laboral en seguridad industrial. Y más que tener un mercado laboral, la necesidad que existe a nivel mundial y particularmente a nivel país, digamos, para apoyar este tema de riesgo químico en las organizaciones. Vamos a ver si, bueno, ya veremos qué expectativas de pronto tienen frente a este espacio, pero más que explicarles el riesgo químico al que ustedes van a estar expuestos y que ya están expuestos al estudiar química, es realmente que ustedes sepan ustedes cómo pueden apalancar estos procesos donde van a trabajar para prevenir la afectación del personal que posiblemente ustedes van a tener a cargo o en sí también para protegerse ustedes. Bueno, entonces, digamos que esta conferencia quiero enfocarla en tres aspectos fundamentales. Una mini conferencia de riesgo químico donde vamos a ver algunos de los conceptos en los que se equivocaron. Dos, quiero contarles por qué es que finalmente hicimos esta conferencia o quisimos desde la Escuela de Seguridad Química, pues en convenio con la UTP, generar este espacio formativo para ustedes. Y tres, si alcanza el tiempo, contarles un poco de mi experiencia. Entonces, lo primero es lo que nos decía, ¿cuál es tu nombre? Lo que nos decía Valentina. No es lo mismo riesgo que peligro, y eso va en términos generales. Digamos que acercándonos más a riesgo químico realmente es la consecuencia de tener un peligro, que obviamente es atribuido por las sustancias químicas, pero también depende de la exposición que tenemos a esas sustancias químicas. Y en el caso particular de lo que estamos hablando, entonces todo el tema de peligros de las sustancias siempre va a estar atribuido por algo que se llama sistema globalmente armonizado, que es un sistema creado por Naciones Unidas hace más o menos 15 años para unificar conceptos a nivel mundial sobre seguridad química. Porque resulta que en cada país la misma sustancia química tenía diferentes peligros. O como no teníamos un sistema unificado, cada sistema daba información diferente de una misma sustancia y esto por supuesto no tiene lógica. Es así entonces como hace 30 años más o menos nace el SGA a nivel mundial. Digamos que su aplicación es voluntaria, pero el país que lo acoja ya se vuelve reglamentario. En Colombia ya es reglamentario implementar el SGA desde el año 2018. Y pongo esta cuña acá, estos son los pictogramas del sistema globalmente armonizado, son los que van en las etiquetas de los productos químicos. Los que veíamos de colores son los pictogramas que van, pero en vehículos que transportan mercancía peligrosa. Y digamos que la exposición está dada por muchos conceptos, depende muchísimo de cuál es el mecanismo por el cual la sustancia ingresa al cuerpo, que eso es lo que se llama vía de exposición, depende del tiempo y la frecuencia de esa exposición y depende también de la concentración de la sustancia química. Entonces, con esto básicamente lo que quiero resumirles es, no importa qué tan peligrosas sean las sustancias que utilizamos, lo que necesitamos verificar es si estamos expuestos a ellas, es decir, si estas sustancias van a ingresar a nuestro cuerpo por alguna de las vías de exposición, que es la forma en que una sustancia ingresa al cuerpo, que son estas que ustedes ven en pantalla, por inhalación, contacto dérmico ocular, ingestión, o por vía parenteral, es decir, a través de heridas abiertas, cortadas, o digamos que cuando haya penetración sanguínea y todo lo demás. El tema de afectación parenteral se ve mucho en el personal de la salud, cuando, por ejemplo, inyectan un medicamento por error y pues se cortan y se lo inyectan ellos. Y ahora vamos a mirar un poquito el término de exposición directa e indirecta. Esto como un llamado de atención porque ustedes donde van a trabajar, e incluso en este momento, pues realmente van a estar en estas situaciones. Y también la idea es que ustedes lo aprendan a identificar porque en Colombia particularmente tenemos muchos vacíos sobre seguridad química. Entonces la idea es que ustedes apalanquen estos procesos de formación. Entonces, una persona está expuesta, ya sabemos que es cuando una sustancia está ingresando dentro de su cuerpo, obviamente por falta de controles de cualquier tipo, porque no es lo mismo tener el químico peligroso a estar expuesto a él. Pero resulta que estos dos conceptos de exposición directa e indirecta hace alusión, vamos a hacer el ejemplo con lo que vemos acá en pantalla. Venga, yo lo pongo un poquito más grande. Entonces, en un área de trabajo pues pueden estar muchísimas personas y podemos estar desarrollando muchísimas actividades. Entonces, usualmente vamos a simular que esto es una planta de producción o un laboratorio, también es válido realmente. Las personas que están utilizando las sustancias químicas en el proceso, digamos que usualmente son aquellas que tienen elementos de protección personal. Entonces, de alguna u otra manera,
estas personas, aunque están manipulando las sustancias químicas, no están siendo expuestas a ellas, a menos que no tengan los EPPs adecuados o que haya un pésimo sistema de extracción y ventilación, igual el EPP no sirva para mucho. Pero en teoría, digamos que sí aplica para ellos también. Entonces, usualmente la persona que está manipulando la sustancia está protegida porque tiene los elementos de protección personal. Entonces, suponiendo que no lo está, que no está bien protegida, a esta persona que manipula el químico es a la que llamamos expuesta directa, porque es la que está recibiendo la sustancia producto de su proceso de manipulación. Pero es que en esta área de trabajo no está solamente estas personas, vemos otras personas haciendo otras actividades diferentes que nada tienen que ver con la manipulación de una sustancia y entonces como no la están manipulando, a estas personas no se les da elementos de protección personal y se asume que no tienen riesgo químico asociado. Cuando realmente, si en este ambiente no hay un buen sistema de extracción y ventilación, realmente todas están siendo expuestas. E incluso es más grave la persona que no está manipulando el químico, sino que está alrededor, porque precisamente uno cuida al que está manipulando el químico. Bueno, erróneamente, uno no tiene en cuenta que al lado hay más personas. Pasa mucho en las áreas de mantenimiento de las organizaciones. La persona que solda, el soldador, tiene todos los elementos de protección para protección de radiación. A propósito, los humos metálicos de soldadura son cancerígenos confirmados para el ser humano, por si no lo sabían, y también se configuran como material particulado que también debe entrar dentro de un programa de riesgo químico. No son solamente como los reactivos e insumos químicos de proceso, sino que también tenemos que tener en cuenta aquellos agentes que se generan de subprocesos de la organización. Entonces, el soldador, como les digo, está soldando, tiene todos los elementos de protección personal y los compañeros que están al lado, no. Y eso no tiene ningún sentido, porque si en esa área de trabajo no hay un sistema de extracción, el agente químico está en todo el ambiente realmente. Entonces, a esas personas que no están manipulando el químico, pero que están en una zona contaminada con sustancias químicas, bien sea por vapores o material particulado o gases, es a las que se les conoce como expuestos indirectos. No es solo cuando el químico esté almacenado, porque si el químico está almacenado bien y no genera vapores, pues no hay exposición, no pasa nada. Entonces, esta es una de las respuestas, por ejemplo, a una de las preguntas que se equivocaron algunos de ustedes. Ahora, las sustancias químicas y los agentes químicos en general, cuando hablamos de agentes químicos nos estamos refiriendo, como les digo, no solamente a los insumos químicos de una empresa, sino a todo lo que se puede generar de un proceso productivo que se configura dentro de un programa de riesgo químico. Entonces, los agentes químicos pueden generar estas dos situaciones, accidente de trabajo y enfermedad laboral. Entonces, la definición pues es muy precisa y ahí está, pero realmente para resumir, un accidente de trabajo con una sustancia química ocurre cuando estamos manipulando la sustancia y sentimos que nos quema, pica, arde, sentimos un malestar. Eso es un accidente de trabajo, indiferentemente si es leve, ¿cuáles son los niveles? Leve, grave o etcétera. Pero realmente cualquier molestia que ustedes sientan mientras estén manipulando una sustancia química es un accidente de trabajo, debe ser reportado. Si están estudiando, entonces al profesor, cuando estén trabajando a su jefe directo, porque no debería estar ocurriendo, no tendríamos por qué sentir ninguna molestia mientras estamos manipulando una sustancia química, porque si la sentimos significa que estamos expuestos y por lo tanto nos vamos a accidentar o a enfermar. Y la enfermedad, digamos que no se genera en un instante específico de tiempo, sino que se genera producto de exposiciones prolongadas o repetitivas, obviamente por utilizar las sustancias de manera inadecuada. Y realmente, chicos, entre estas dos, personalmente considero que son más graves las sustancias químicas que causan enfermedades, porque aquellas que causan accidentes, uno sabe cuáles son. Uno sabe que el ácido clorhídrico quema, porque uno ya se quemó o porque un compañero ya se ha quemado. Yo me quemé a propósito estudiando, me acuerdo muy bien. Entonces, uno reconoce cuáles son las sustancias que causan accidentes de trabajo. Por el contrario, la mayoría de sustancias que causan enfermedades laborales no pican, no queman, no arden, no molestan, no duelen, entonces uno piensa que no son peligrosas y por eso no se cuida ante ellas. Yo recalco mucho el área de mantenimiento porque es un área supremamente olvidada en todas las organizaciones. Y tenemos el personal que pinta y es feliz porque hasta la pintura a uno a veces le huele rico, pero la pintura tiene una cantidad de compuestos que son súper tóxicos para la salud y aunque no generan una molestia inmediata, o sea, no causan un accidente propiamente, excepto si cae a los ojos, lo que generan es una enfermedad que se produce a largo plazo. Usualmente todas tienen benceno y derivados del benceno que son cancerígenos y tienen como 15 enfermedades asociadas. Entonces, para mí, las enfermedades son las más graves. Las sustancias químicas
al igual que el riesgo biomecánico, son unos de los riesgos que puede generar ambas cosas, tanto accidentes como enfermedades. ¿Y a cuál debemos ponerle atención? Pues a cualquiera de estos dos tipos de sustancias. Como les digo, las que pasan más desapercibidas son las que causan enfermedades, porque el personal no siente molestia, entonces no usa los guantes, no usa la careta y piensa que todo está bien. Y pasa mucho en áreas de mantenimiento, pero nos pasa mucho también como químicos. ¿Ustedes saben qué causa el ácido bórico? ¿Saben para qué se usa el ácido bórico en el cuerpo? ¿O el bórax? Alguien tiene que saber, no están tan jóvenes. Como talco, sí, el ácido bórico se utiliza para eliminar el mal olor de los pies. El ácido bórico es una sustancia química teratógena. Esto quiere decir que afecta la fertilidad o daña al feto, principalmente si son mujeres quienes están en embarazo, pero también si hay un hombre expuesto a ácido bórico que pretende dejar en embarazo a su mujer, obviamente. Entonces, por ejemplo, ese ácido bórico es una sustancia que no pica, no quema, no arde, no duele, no molesta, es espectacular quitando el mal olor. Muchos talcos lo tenían en su formulación, no sé si hoy en día lo tienen, les aconsejo revisar los talcos que ustedes utilizan, pero causa enfermedad laboral a largo plazo. Y la afectación no es tanto a la persona que lo usa, sino a su descendencia, se dice, ¿cierto? A su descendencia, pero igual es una afectación grave. Lo mismo el asbesto. ¿Qué causa el asbesto? Exacto, y es un agente químico, es una fibrilla, un material particulado que no pica, no quema, no arde, no duele, y miren la consecuencia tan grave que tiene en la salud. Y fuera de eso, las sustancias químicas también tienen la particularidad de que tienen órganos blanco u órganos diana, que son órganos por los que sienten afinidad, y esa afinidad es causar daño. Entonces, hay sustancias que afectan específicamente un órgano, hay otras que afectan otro. Por ejemplo, ¿cuál es el órgano diana del alcohol o del etanol, de los licores? El hígado. Y el alcohol, de hecho, es una sustancia comprobadamente cancerígena para el ser humano. Lo que pasa es que solamente lo es por ingestión. O sea, el alcohol que nos aplicábamos por COVID y todo lo demás es cancerígeno confirmado. Solo que lo es por ingestión, no lo es por ninguna otra vía de exposición. Entonces, miren que hay demasiadas diferencias para cada sustancia química. Por esto es que no es posible generalizar la intervención que uno hace en una organización cuando tiene 20, 30 sustancias químicas. No podemos decir todos estos 20 los voy a tratar de la misma manera, porque unos causan accidentes, otros enfermedades, unos afectan una vía, otros afectan otra, unos tienen un peligro de los 28, otros tienen los 28 peligros, no, mentiras. Pero sí he visto sustancias de 12 peligros diferentes, que pueden ser tanto para la salud, para el ambiente o la infraestructura, que es lo que se llama peligros físicos. Entonces, debido a esto, es que surge la necesidad de que realmente en las organizaciones donde hay presencia de sustancias químicas se haga intervención del riesgo. No voy a mentir, realmente para los que somos químicos resulta mucho más fácil gestionar el riesgo químico por los conceptos que tenemos de base, pero realmente para gestionar el riesgo químico no hay que ser químico, basta con saber entender conceptos fundamentales. Esta es una mini conferencia de riesgo químico, pero por ejemplo los invito a seguir profundizando en estos conceptos. Nosotros el 8 de octubre, este sábado, vamos a dar un seminario virtual que es completamente gratis y vamos a abordar con más detalle cada uno de estos conceptos por si quieren continuar profundizando en este tema. Eso por el lado de salud, brevemente, porque realmente hay mucho más que hablar de ello. Por el lado de las sustancias que pueden afectar la infraestructura o los peligros físicos, digamos que este tipo de sustancias lo que pueden ocasionar son accidentes mayores. La definición que ustedes ven en pantalla es la definición de la norma colombiana del decreto 1341 del 2021. Colombia realmente, bueno, tenemos profundas oportunidades de mejora. Una de ellas es en el tema de prevención de desastres industriales, pero por lo menos ya empezamos a generar normativa asociada al tema. Esta fue la primera, tiene algunos aspectos por mejorar, pero por lo menos ya tenemos una norma. Y básicamente lo que nos dice es que un accidente, voy a leer, un accidente mayor es todo acontecimiento repentino como una emisión, un incendio o una explosión de gran magnitud en el curso de una actividad de una instalación clasificada y que trascienda su perímetro en el que están implicadas una o varias sustancias químicas peligrosas y que exponga a los trabajadores, a la población, a los bienes, a la infraestructura o al ambiente a un peligro grave de inmediato o diferido. Básicamente, digamos que con todo esto anterior que vimos, lo que buscamos es prevenir que el personal se enferme o se accidente, o sea, va dirigido hacia la persona. Cuando a una persona le da cáncer, por muy triste que sea, digamos que el impacto es único, es solo a la persona o a las personas que están expuestas. Cuando hay un desastre industrial, es a todo mundo.
incluyéndonos a los que estamos alrededor de donde hay una industria química. Y un accidente mayor no se ocasiona solo en una industria química. No sé si recuerdan, hace más o menos 3 o 4 años que hubo una explosión en el Olaya, bueno, hasta ahí, hace 2 años que hubo una explosión en el Olaya. La explosión se generó en una empresa chiquitica, una microempresa que confeccionaba productos de cuero y fue ocasionado por algunas sustancias inflamables, de acuerdo a lo que indicó Bomberos, que es información pública. Entonces se debió a un toma corriente que, no sé, no tenía bien todo el tema eléctrico. Yo soy experta en riesgo químico, no en riesgo eléctrico, pero hizo, digamos, fricción o hizo una chispa y habían sustancias inflamables. La cantidad no eran las de una industria química y aún así creo que fueron 3 personas que perdieron la vida que estaban en este espacio y la otra persona o 2 personas que quedaron tuvieron lesiones de más del 90% de su cuerpo. Entonces, cuando hablamos de accidente mayor, no se imaginen solo una industria, por favor, es realmente cualquier espacio donde si algo se sale de control, principalmente porque tenemos sustancias inflamables, ni siquiera explosivas o comburentes u otro tipo, nos puede generar un desastre de gran magnitud, que es lo que llamamos desastre industrial. Pero entonces ahora imagínense qué pasaría si ese desastre industrial se genera por condiciones de desastres naturales, por inundaciones, por sismos, por terremotos. Es más grave aún, porque digamos que los sistemas de atención de emergencias no van a estar exclusivamente en la empresa que hubo el accidente, sino que van a estar atendiendo diferentes puntos geográficos donde hubo la emergencia, por inundación o por el desastre natural. Y en este tipo de eventos, que son los que se conocen como eventos NATEC, son accidentes tecnológicos desencadenados por un peligro natural, sea cual sea el peligro natural. Y usualmente lo que este tipo de peligros puede causar también es emisión de sustancias químicas peligrosas. Entonces se agrava la cosa por todos lados. Fuera de que tuvimos un terremoto, como hay muchas evidencias sobre el tema, fuera de que tuvimos un terremoto que afectó toda una ciudad, el terremoto hizo que se derramara una sustancia química supremamente tóxica y peligrosa y los instrumentos de emergencia no pudieron llegar a tiempo porque las vías estaban completamente destruidas o porque no tenía una buena comunicación, pues porque hubo un terremoto, no hay buena señal de celular y demás, entonces no saben cómo atender la emergencia ocasionada por la sustancia química. O sea, todo empeora si hay un desastre de origen natural. Y estos son los 28 peligros en los que el sistema globalmente armonizado clasificó las sustancias. No es que un químico pueda tener estos 28, sino que estas son como las diferentes opciones que hay en el mercado para las sustancias químicas. Entonces, ellas pueden tener peligros físicos a la salud y al ambiente. Usualmente una sustancia química tiene más de un peligro. Casi nunca la vemos solo con un peligro, siempre la vemos con, por ejemplo, inflamable y al tiempo es cancerígena y corrosiva. Entonces, ¿cómo vamos a atender esta única sustancia química sabiendo que genera peligros diferentes? Y eso nos toca hacerlo, eso es lo que toca revisar frente a la gestión del riesgo. ¿Cómo vamos a atender una misma sustancia química que además de ser inflamable es cancerígena, sabiendo que son 2 peligros completamente diferentes? Y peor aún, ¿qué hacemos cuando no tenemos una, sino que tenemos 10, 20, 30, como es usual en las organizaciones? Entonces, por eso es tan relevante el programa de riesgo químico, que digamos que tiene muchísimos componentes. Esta es la forma esquemática que creo que logré resumir mejor el programa de riesgo químico. No es la única, obviamente, digamos que es una idea mía, me parece que ahí va concentrado todo. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para poder gestionar el riesgo químico es saber qué tipo de sustancias hay en una organización. Y cuando hablamos de saber cuáles hay, no es un listado de las sustancias químicas, porque ustedes saben que hay ácido bórico, pero no sabían qué causaba el ácido bórico. Entonces, cuando hablamos de inventario, no es un listado de químicos, es una herramienta muy específica donde podemos saber cuál es toda la información asociada a cada uno de los peligros de los productos químicos. Dentro de esos, cuáles son los peligros que tienen, con qué elementos de protección se atienden, no son los mismos EPPs para todas las sustancias, con qué extintor se apaga un incendio, no es el mismo extintor para todas, y así sucesivamente. Entonces, en la medida en que uno construya esta herramienta de identificación de peligros, que es lo que sí llamamos en riesgo químico inventario, ya saben que no es un listado de químicos, vamos a poder identificar cuáles químicos tenemos que sean peligrosos para la salud, para el ambiente o que generen daños en la infraestructura. Frente a los que generen daños en la infraestructura, probablemente tengamos que implementar un sistema de gestión de seguridad basada en procesos que es como un posgrado en riesgo químico realmente. Los que sean peligrosos para el medio ambiente, pues entrará al área ambiental a determinar cuál es su disposición final o cómo vamos a reducir el impacto ambiental.
Y cuando son peligrosos para la salud, lo que se debe hacer es que primero se hacen valoraciones del riesgo. Recuerden que no es lo mismo tener un químico cancerígeno a que a la gente le vaya a dar cáncer. Deben confluir muchos factores, básicamente, que estén expuestos. Es decir, depende de la concentración, del tiempo y de todo lo que ya vimos. Entonces, digamos que formas de valorar el riesgo hay muchas, cualitativas y cuantitativas. La cuantitativa es la que llamamos mediciones ocupacionales, que son determinadas por la ACGIH, en el caso de Colombia, porque España también tiene sus propias mediciones y valores ocupacionales. En Colombia nos regimos bajo lo que diga la ACGIH, que es la Conferencia Americana de Higienistas Ocupacionales. Es una entidad gubernamental, es una entidad científica de Estados Unidos que año tras año investigan cuáles son los valores que no podemos exceder de un químico en el ambiente, porque si los excedemos significa que el personal se va a enfermar posiblemente. Entonces ellos establecen como esos niveles. Y lo que uno hace cuando hace mediciones es precisamente determinar si mi área de trabajo está excediendo o no esos niveles que se supone que ya están estandarizados, que no pueden ser excedidos. Pero no siempre hay que medir. Lo que podemos hacer antes son valoraciones cualitativas de la exposición, que son como valoraciones netamente observacionales, donde uno toma en cuenta diferentes aspectos de si en la zona hay sistemas de extracción y ventilación, si la gente tiene PPs, de qué manera utilizan las sustancias, qué cantidad, etcétera, y uno establece como si hay poco, medio o mucho riesgo al respecto. Y finalmente, de lo que aquí nos dé, si nos da riesgo alto, significa que en la empresa debemos implementar un programa de vigilancia epidemiológico de riesgo químico, que es un programa que está buscando prevenir que los sanos se enfermen o que los enfermos se enfermen más. Y aquí básicamente también definimos cada cuánto hay que hacer exámenes médicos al personal para hacer seguimiento en su salud, de si se está intoxicando o no con la sustancia química, y también establecer los profesiogramas. ¿Saben qué es un profesiograma? Un profesiograma es un perfil médico, es como un perfil de cargo, pero médico. Entonces, cuando uno aplica un trabajo, no le dicen, tú tienes que ser químico industrial, tienes que ser tecnólogo en química, tienes que tener 2 años de experiencia, etc. Un profesiograma es algo similar, es digamos, un documento que me va a decir, mira, en esta área de trabajo, en esta actividad, se manipulan sustancias que son tóxicas vía inhalatoria, supongamos, y que afectan los pulmones. Entonces, la persona que entre a trabajar en esta zona no puede tener preexistencia de enfermedades pulmonares porque su condición probablemente se va a desmejorar si trabaja aquí donde hay químicos que afectan el pulmón. Y no es un tema de discriminación, realmente el riesgo siempre está. Por mucho que uno lo esté controlando, el riesgo siempre va a existir. Entonces, lo que se busca es, si esta persona, por ejemplo, es fumadora y entra a esta zona, pues probablemente va a empeorar su condición y podría argumentarse que se debe a que está expuesto a un químico tóxico para los pulmones cuando realmente no, es una condición de origen común y le pasa a la empresa como enfermedad laboral y todo lo que eso conlleva a nivel legal. Entonces, eso es un profesiograma, como establecer cuál es más o menos el perfil médico que debe tener una persona cuando está en cierta zona para evitar que su condición de salud se empeore. Esto es lo que tenemos que hacer por cada sustancia química que hay en la organización. Imagínense acá en la universidad que tenemos más de 2.000 sustancias químicas sumando todas las facultades. Y pues digamos que alterno también tenemos que hacer esto. O sea, para cada una de esas sustancias químicas, este es el ciclo de vida que tienen todos los químicos en una empresa, de forma general. Entonces, para cada una de las sustancias químicas que hay en las empresas, nos toca establecer qué controles vamos a implementar durante la compra, qué es lo que vamos a exigir a proveedores, qué vamos a tener en cuenta durante el transporte, durante el almacenamiento, la manipulación, cómo vamos a gestionar los residuos peligrosos, cómo vamos a atender una emergencia, no se atiende igual todas las emergencias por sustancias químicas. Entonces miren que es demasiada información para cada sustancia química. Y nuevamente, imagínense si tenemos 10, 20, 30. Entonces por eso es que cobra relevancia que ustedes sepan de este tema y pues obviamente de qué manera vamos a conocer todos esos datos de qué es lo que causa un químico, básicamente con estos 2 sistemas, que es en parte lo que trajo el SGA, a través del contenido obligatorio de las fichas de datos de seguridad y de las etiquetas de los productos químicos. Bueno, hasta acá quiero saber si han aprendido algo de riesgo químico o son conceptos que de pronto ustedes ya sabían. Vale. Recuerden que la idea es que profundicen, esto es una conferencia más bien como conversatorio, aunque ha sido más como monólogo, porque ustedes no me han hablado.
Pero entonces la idea sí es que empiecen a conversar y que sea bidireccional, porque la idea es que ustedes puedan aprender. ¿Por qué generé este espacio de conversación con ustedes o por qué quise hacerlo de este tema? Porque realmente yo tampoco sabía de riesgo químico, evidentemente, y el mundo laboral, por situaciones de la vida, me puso en este campo de la seguridad y salud en el trabajo. Y empecé a notar ciertas situaciones. Y en la medida en que fui adquiriendo experticia, entendí que los químicos no sabemos de riesgo químico y eso es crítico en un país donde el crecimiento del PIB se debe mayoritariamente, bueno, mayoritariamente no, pero en gran medida a la industria química y en un país y en el mundo donde hoy en día obviamente necesitamos sustancias químicas para absolutamente todo. Entonces, resulta que en Colombia, en el año 2012, se creó un perfil nacional de sustancias químicas, donde básicamente era un panorama de cómo estábamos en Colombia frente a temas de seguridad química, para así constituir en el 2013 un plan de acción nacional para mitigar estos riesgos. Los invito a revisar los documentos, son muy ilustrativos, yo se los comparto, si ya se inscribieron, si no ahorita se acercan para poder compartirles las memorias, pero básicamente en el perfil que encontramos, lo que hicieron fue determinar diferentes grupos funcionales de sustancias químicas y determinar qué cantidad de información teníamos sobre ellas y qué calidad, en qué calidad estaba esta información. Si ustedes observan, la mayoría son deficiente, entonces, por ejemplo, sustancias orgánicas, cantidad de evaluaciones de riesgo ambiental deficiente, riesgo a la salud deficiente, para resumir, todo es deficiente. Era deficiente en ese entonces, en el año 2012. También, ¿qué encontramos? Que entonces se creó como una priorización de qué vamos a hacer frente a este panorama tan crítico que hay en el país y establecieron como unas prioridades de atención. Entonces, digamos que esta es la problemática, no había normas en ese entonces, no teníamos un sistema que unificara todo el tema de peligros de químicos, porque aunque el SGA ya existía en Colombia, no estaba reglamentado, y es así como se empezó a formular problemática y plan de acción. Si ustedes revisan, miren que la implementación del sistema globalmente armonizado en el país estaba planeado para el año 2013. Y la primera norma que medio habló de esto fue la resolución de estándares mínimos del 2017, la 1223. No me acuerdo bien de los números. Ahorita lo revisamos. Pero fue en el año, fue una norma de estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo del año 2017, donde solamente se mencionaba un artículo que decía las sustancias químicas deben tener SGA, a pesar de que el país entero no tenía ni idea de eso que era porque no lo habían reglamentado. Luego salió la primera norma oficial sobre el SGA, que sí fue en el año 2018, que fue el decreto 1496, y ya con mayor énfasis la resolución 773 del año pasado, que es así dice todo lo que Colombia debe implementar frente al sistema globalmente armonizado. 2021, 8 años después. Entonces ya se imaginarán que seguimos realmente un poquito detrás frente a la gestión del riesgo químico. Y esto es lo que a mí realmente me llama más la atención. Voy a hacer acá. Lo que también quisieron determinar el gobierno colombiano fue cuáles instituciones y cuántas instituciones educativas ofrecían carreras asociadas a la química donde supieran de riesgo químico. Y el panorama realmente no es para nada alentador. Básicamente lo que se encontró es que no importa cuál es el tipo de carrera asociada a formación química de base, sea químicos industriales, tecnólogos en química, químicos puros, ingenieros químicos, químicos farmacéuticos, etcétera, no tenemos formación en riesgo químico y esto es supremamente grave, nuevamente, por la importancia que tiene hoy en día el uso de sustancias químicas en cualquier organización. Entonces, este panorama realmente es bastante complejo porque Colombia empezó a notar que si un químico no sabe de riesgo químico, ¿qué vamos a esperar de las demás profesiones? Y eso realmente es una frase que yo digo mucho y no es con el ánimo de ofender, sino que es con el ánimo de alertar que realmente tenemos que aprender de este tema. Porque para una persona de seguridad y salud, bien o mal, obviamente lo va a hacer cuando aprenda de riesgo químico, pero de verdad que hay ciertos conceptos químicos que son más fáciles para nosotros, sobre todo construyendo matrices de compatibilidad química durante el almacenamiento. Entonces, si volvemos a esto, ahora de pronto ya pueden entender por qué les fue medianamente mal en el examen inicial, porque realmente en nuestras carreras no nos enseñan. Y digamos que de un tiempo para acá, a pesar de que tenemos una materia de seguridad y salud en el trabajo, usualmente en las carreras donde pues, son de químicas, la materia de seguridad y salud se enfoca de manera muy general, que obviamente está bien, porque igual ustedes van a salir a una empresa donde van a tener todos los riesgos, o van a dirigir personal que va a estar expuesto a todos los riesgos,
pero si ustedes tienen formación química de base, deberíamos saber mucho más de riesgo químico. Y también lo que se ha encontrado es que en las carreras donde se enseña seguridad y salud, que por supuesto sí ven riesgo químico, de lo que yo he podido conocer, lastimosamente no les enseñan riesgo químico, les enseñan química. Entonces yo no sé, ¿alguien acá tiene formación en seguridad y salud? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué les enseñan? Les enseñan a alguien de seguridad y salud en el trabajo, les enseñan de orbitales atómicos, les enseñan a nomenclar sustancias orgánicas, no, o sea, eso es de nosotros, de los químicos. Y créanme que esos conceptos de química no se necesitan para gestionar el riesgo químico. Sí hay conceptos que se requieren, pero no necesitan saber química, necesitan saber riesgo químico. Y es aquí donde está la problemática a nivel nacional. Entonces, habiendo dicho eso y ya ustedes sabiendo la importancia, quiero darles algunos ejemplos porque digamos que hemos hablado mucho de organizaciones, ¿cierto? De lo que tenemos que hacer en cada una de las empresas donde ustedes van a trabajar, etcétera. Pero realmente hay muchos elementos muchísimo más interesantes que ustedes pueden hacer cuando tienen conocimiento de riesgo químico. Obviamente primero tienen que saber esto, que es como lo básico. Después tienen que hacer un posgrado en riesgo químico, que es más o menos seguridad basada en procesos por el lado de accidentes mayores o por el lado industrial, y de toxicología o ciencias médicas asociado ya por el componente investigativo, que me pareció muy interesante y les traigo ejemplos de ambos porque nosotros los químicos industriales pues tenemos ambos componentes y es lo que nos diferencia del resto de químicos. Entonces, químicos en riesgo químico en investigación. Solamente un ejercicio súper sencillo, puse en la base de datos PubMed Chemical Risk y automáticamente salieron 17.710 artículos. Obviamente si entramos a revisar con más detalle hay de muchos temas asociados a Chemical Risk, pero que hayan tantos artículos realmente nos da un precedente de que sí hay investigación científica en torno a riesgo químico, no es solamente algo administrativo. Lo mismo si yo coloco Occupational Chemical Exposure, ya vamos a ver 2.966, que tampoco es una cifra que uno diga que es bajita. Y lo mismo, por ejemplo, si pongo Chemical Injuries, que son todas esas afectaciones que causan en la salud las sustancias. Y la lista podría continuar si buscamos temas más específicos. Aquí también 11.892, porque nosotros, es muy curioso, somos químicos, sabemos para qué sirven las sustancias en cuanto a su funcionalidad, sabemos que tenemos que cuidarnos, pero realmente no sabemos más. Entonces desconocemos toda la afectación de esas sustancias químicas y cuando hay una emergencia, lo que siempre nos han enseñado es agua. Eso es lo que sabemos de cómo atender una emergencia por contacto físico, no más. Y realmente hay mucho más. O sea, estos 11.892 artículos demuestran que hay mucho más para atender emergencias químicas que agua. Y quiero hablarles de este caso particular porque las quemaduras que ocasionan las sustancias, como ustedes saben, son muy graves, pueden generar incluso necrosis, que es muerte de tejido, y pues lastimosamente a nivel mundial y en Colombia ha ocupado incluso el segundo lugar en el país con mayor ataque de sustancias químicas, tristemente hacia las mujeres, pero también se ven casos hacia los hombres. Y a raíz de esto, Colombia creó una normatividad para saber atender a este tipo de personas quemadas por sustancias químicas, porque una quemadura por químico no es lo mismo que una quemadura por calor. Hay demasiado desconocimiento de todos los sectores. Y lo que les quería contar es que yo empecé mi vida laboral en una reenvasadora de sustancias químicas. Les presento a mi mamá, ahí está sentadita. Resulta que yo me demoré mucho en conseguir trabajo, cosa que yo no me esperaba, para ser honesta, porque era buena estudiante, hice práctica y otros temas de los que uno se prepara estando en la universidad para tener un mejor trabajo, como probablemente lo hacen ustedes. Pues resulta que no es suficiente eso, falta el tema de oportunidades y todo lo demás. Y bueno, otros temas de que yo también buscaba solo en investigación científica y eso es una tomadita de café allá afuera. El punto es que me tardé 7 meses en conseguir trabajo. Y mi mamá me decía, ¿por qué no vas a las reenvasadoras de sustancias químicas? Y yo, mamá, por Dios, yo toda una química, ¿qué voy a hacer en una reenvasadora de sustancias químicas? Me sentía como si un médico por allá ilustre estuviera simplemente indicando, mira, toma esto en esta farmacia. Entonces para mí no era como adecuado y yo jamás fui a buscar trabajo allá, pues no sé qué iba a hacer allá. Resulta que una amiga trabajaba en seguridad y salud en una reenvasadora de sustancias químicas. Y ella vio la necesidad, evidentemente, de que, venga, es que aquí hay 300 químicos diferentes, hay un poco de canecas de 55 galones, esta gente no usa caretas, esto no, lo almacenan mal, bueno, lo que les enseñan en seguridad y salud. Entonces uno empezó a decir, ven, ¿tú por qué no vienes y trabajas e implementas el SGA y matriz de compatibilidad? Y yo, ¿qué es eso?
no tenía ni idea de qué era eso, pero era el primer trabajo y yo, hágale, yo voy. En efecto fui, vi la necesidad que hay en este tipo de espacios de que haya un profesional químico y ahí es cuando empecé a entender el desconocimiento es bastante grande. O sea, uno piensa que uno qué va a hacer allá y realmente somos nosotros los químicos quienes deberíamos estar en este tipo de empresas, que usualmente nacen por ser familiares, crecen, nunca se organizan y todo está mal, usualmente pasa así. Entonces empecé a aprender de riesgo químico y lo hice sola, porque esto no es difícil, chicos, esto basta simplemente que se pongan a estudiar, realmente, o sea, si pudimos con la química, podemos con riesgo químico, de verdad. Entonces empecé a estudiar riesgo químico para implementar todas estas acciones de control en esta reenvasadora y bueno, tuvimos varias oportunidades. De ahí, curiosamente, ARL Sura estaba buscando un químico que supiera de riesgo químico y adivinen qué, no hay. Entonces, por fortuna, aparecí yo en el panorama y empecé en Suramericana como por prestación de servicios, como tercerizada por otra empresa. Y bueno, para resumirles, trabajé 4 años en Sura de manera directa como consultora de riesgo químico para todo el eje cafetero. Obviamente aprendí demasiado y es lo que básicamente me ha generado la experticia que tengo hoy en día en riesgo químico. Salí de la empresa para dedicarme a la escuela de seguridad química. Entonces, este tipo de experiencias se las cuento porque me marcó mucho, porque en esta reenvasadora un trabajador se quemó el dedo. Yo, o sea, recién fui nueva, era mi primer empleo, no sabía de riesgo químico además, y la persona se quemó el dedo con ácido fluorhídrico. Yo no trabajaba a tiempo completo, me pagaban era por horas. Cuando fui a los 2 días, fulanito se quemó. Y yo, por Dios, ¿y qué le pasó? No, pues fue a urgencias, le hicieron un tratamiento, le pusieron una gasa, debo volver mañana. Ok, pues se quemó con un ácido, fue a urgencias, ya todo está bien. Cuando el chico volvió, más o menos a los 5 días, resultó que le habían amputado el dedo. Yo no entendía por qué, si fue a urgencias, lo atendieron, se quemó pero lo atendieron. Y me puse a indagar sobre la sustancia y resulta que el ácido fluorhídrico, pues obviamente ustedes saben que desde lo técnico es un ácido fuerte, pero no sabemos más allá. Ese ácido fuerte y todos los ácidos fuertes lo que generan es obviamente una desnaturalización proteica, o sea que obviamente rompe los músculos y genera descalcificación del hueso, que básicamente se traduce en necrosis, porque es quemadura grave que penetra internamente. Todo ocurrió mal con esa emergencia. Para empezar, en la empresa no había ficha de datos de seguridad, entonces no tenían forma de saber que eso iba a ocasionar esa sustancia. Número 2, le dijeron al trabajador que se metiera al agua y él se metió al agua. Le dijeron cómo hacerlo, él no lo hizo como debía hacerlo. Y número 3, la atención en salud. Los médicos no son químicos y existen en el mundo 80.000 millones de sustancias químicas. Aunque sí puede haber una atención generalizada, hay particularidades y esta es una de ellas. Esa sustancia química tenía un antídoto. Un antídoto es una sustancia que uno se puede aplicar para disminuir la severidad en la lesión frente a otra sustancia química. Y el antídoto es una inyección de gluconato de calcio. Cuando yo me puse a investigar sobre el ácido fluorhídrico, aprendí todo esto que les estoy contando. Eso está en los artículos. O sea, esta persona pudo haber evitado que perdiera parte de su falange, no sé cómo se llama, tampoco soy médica, pero que perdiera parte del dedo. Y eso me impactó. Me impactó el desconocimiento tan grande que hay en riesgo químico en todo el país, no solo de los químicos, sino también del sector salud, de los empleadores, de los administrativos y de todos los demás. Entonces, por ejemplo, en este tema hay mucho por investigar a nivel científico. No todas las sustancias tienen antídoto. Ahí vale la pena entrar a revisar qué antídotos podríamos investigar para evitar que los trabajadores tengan accidentes tan graves con sustancias químicas y consecuencias finales en su salud. Pero ¿dónde más podríamos buscar información? Rápidamente, estas son las diferentes bases de datos científicas que existen para conocer información de la peligrosidad de las sustancias químicas, por cualquiera de los 3 esferas que uno los debe mirar: salud, ambiente e infraestructura. Me voy a centrar solamente en 2. En la IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, y en la ACGIH, que es la Conferencia Americana de Higienistas Ocupacionales. Entonces, conocemos 10.000 bases de datos científicas sobre, no sé, síntesis orgánica y demás, pero no sabemos bases de datos científicas para conocer peligrosidad y efectos en salud de sustancias químicas. Entonces vamos a hablar de la IARC. La IARC es una agencia, esta sí es de la Organización Mundial de la Salud, también es un centro de investigación científica donde buscan conocer cuál es el potencial carcinogénico de diferentes agentes, no solamente los químicos, y tienen una clasificación. Entonces todo lo que sea 1 IARC es comprobadamente cancerígeno,
2A probable, 2B posible y 3 es que no lo es. Diferencia entre probable y posible. Probable es que se comprobó que en animales causa cáncer y en humanos la evidencia aún no es concluyente. Y posible es que ni en humanos ni en animales la evidencia es concluyente, o sea, tenemos la duda. Posible no es cancerígeno, o sea, cancerígeno es lo que sea, uno, confirmado, pero pues está la duda. Entonces resulta que cuando uno ingresa a la página web, al buscador de la IARC, que es de libre acceso, uno encuentra esta clasificación, mira, sustancias comprobadamente cancerígenas, 122 del grupo 1, bueno, etc. Aquí no hay ni 1000 sustancias, no hay ni 1500 sustancias. ¿Y qué pasan con las 80.000 millones que los químicos año tras año queremos sintetizar y sintetizar y sintetizar nuevas moléculas? ¿Qué pasa con las que salen al mercado? ¿Qué pasa con las que van en los productos de limpieza, de cosméticos, de belleza? ¿Dónde están aquí? Entonces, lo que no esté aquí no es que no sea cancerígeno, es que no se tiene ni idea de su potencial carcinogénico, ni siquiera se ha estudiado, porque es muy difícil. La ciencia no avanza a la misma velocidad que avanza la industria y el mercado y el capitalismo. Entonces, no es tan fácil decir, venga, es que si usted va a lanzar algo al mercado, primero investiguelo, porque es que esa investigación ustedes saben que tarda 10, 20 años. Entonces, ninguna industria va a someter sus procesos comerciales a esperar 10 años. Van lanzando todo al mercado y cuando ya empiezan a ver un grupo de personas que tienen la misma afectación, ahí se empiezan a mirar, venga, ¿qué está sucediendo? Y empiezan a determinar qué tienen en común estas personas y, encontramos la causalidad, usan el mismo desodorante, como ya ha ocurrido. Entonces retiran los desodorantes del mercado porque encuentran que son cancerígenos, después de que uno ya lo ha utilizado como toda la vida más o menos. Entonces eso es lo que sucede. Y acá en esta página web ustedes encuentran cada una de las publicaciones científicas de cada agente químico que investigan y cómo llegaron a las conclusiones de que son cancerígenos, o sea, qué estudios científicos hicieron, cuáles son estos efectos de causalidad y demás. Y la otra es la ACGIH, Conferencia Americana de Higienistas Ocupacionales, que ya les dije que era. Es una sustancia que determina cuáles son los valores que no podemos exceder en el ambiente para evitar que las personas se enfermen. TWA es uno de los TLBs. TLB es el valor límite de exposición. TWA es el valor límite que no se puede exceder si la jornada es de 8 horas. O sea, un trabajador que trabaja 8 horas con la etilamina no puede exceder, este químico no puede exceder en el ambiente una concentración de más de 5 partes por millón. Como ustedes saben, esto no es nada. O sea, 5 ppm no es nada. El STIL es la concentración de baja duración, es decir, son concentraciones en las que el personal puede estar por tiempos cortos, de máximo 15 minutos y un total de máximo 4 veces al día. Como pueden ver, es más alta que la de 8 horas, por lo que hablábamos. El riesgo químico está asociado al tiempo de exposición. Si el tiempo es menor de exposición, la persona puede tolerar una concentración en el ambiente un poco mayor. Entonces, por eso siempre la STIL va a ser mayor que el TWA. Y la concentración ceiling, o sea esta, o concentración techo, es la concentración que nunca se puede exceder, en ningún momento, ni 15 minutos, nunca. Entonces, nunca podemos exceder en el ambiente una concentración de etilenclorohidrina de 1 parte por millón. Eso no es nada. Ahora, ¿qué es un BEI? Entonces, bueno, acá, esto es un libro que ellos publican, bueno, tanto la IARC como la ACGIH hacen sus publicaciones anuales. Entonces hacen, pues digamos que van actualizando la información. Entonces, un químico que este año es probable, puede que dentro de un año sea confirmado. Entonces hay que estarlo revisando continuamente y de ahí la importancia de que las fichas de seguridad se vayan actualizando. No que tengamos fichas del 2010, donde lo que está ahí es lo que tenía ese químico en el 2010, no lo que tiene en la actualidad. Y la ACGIH también se actualiza anualmente. ¿Saben qué es una sustancia ototóxica? Son las sustancias químicas que afectan la capacidad auditiva. Quiere decir que cuando uno está en un trabajo, no solamente le deben hacer audiometrías cuando está expuesto a ruido, sino que si está expuesto a este tipo de químicos, también tienen que hacerle audiometría. Quiere decir que uno puede perder la capacidad auditiva por estar utilizando un químico que es ototóxico. Entonces, miren el panorama tan amplio de investigación científica que tenemos los químicos en este componente de riesgo químico. Y un BEI es un indicador biológico de exposición. En español, porque la definición es más técnica, las sustancias químicas que tienen BEI son aquellas que se puede hacer un examen médico en el cuerpo y saber qué grado de intoxicación tienen a esa sustancia. Entonces, ese examen se puede hacer en sangre, en orina, en heces, y uno mira el nivel que tiene ese químico en el cuerpo.
No es el mismo examen para todas las sustancias, o sea, no, si tú estás expuesto a benceno, no te hacen el mismo examen que si estás expuesto a formol, etc. Y no sé si ven, pero miren que al menos de este listado, solamente hay 2 que tienen BEI. Es decir, hasta el momento a nivel científico, solo se ha encontrado la forma de hacer trazabilidad en el cuerpo de las personas, en este ejemplo particular, de 2 sustancias. El resto no tenemos forma de hacer trazabilidad en el cuerpo. La persona simplemente se enferma y obviamente los médicos saben que se enferma por los síntomas y signos, más no por datos numéricos de análisis de laboratorio, porque lo que se revisan son analitos, se revisa el analito de interés o se revisan reacciones bioquímicas de esta sustancia con ciertas sustancias de nuestro cuerpo y digamos que hacen una medición indirecta. Entonces miren, acá nuevamente el campo de investigación es muy amplio. Ahora vamos a mirar algunas noticias de lo que les decía. Esmaltes con químicos potencialmente cancerígenos fueron retirados del mercado. P&G retira ciertos desodorantes Old Spice y Secret tras detección de cancerígeno. Alertan que se usa metanol en geles antibacteriales. Esto en la época de COVID. Y el metanol es muy tóxico, no solo cuando lo ingerimos por licor adulterado, también cuando hay afectación vía dérmica. Johnson & Johnson, ¿de qué tipo de clientes es? ¿Quiénes son los clientes de Johnson & Johnson? Ok. Estados Unidos. Johnson & Johnson suspende la venta de sus talcos. Johnson & Johnson tendrá que pagar más de $2.000 millones por los casos de cáncer asociados a su polvo de talco. Johnson & Johnson y Walmart demandados por vender champú tóxico para bebés. ¿Por qué la industria sigue vendiendo químicos si son peligrosos? Esperemos que no sea por una mala intención, pero entonces aquí es importante ustedes como químicos, como les digo, nos enfocamos muchísimo en sintetizar moléculas nuevas y en fabricar productos químicos nuevos que son muy buenos para lo que sirven, obviamente, pues somos químicos, ¿cierto? Sirven para lo que se supone que sirven, pero realmente no hacemos ensayos toxicológicos adecuados para saber el riesgo químico asociado a esas sustancias. Tenemos, por ejemplo, todo un componente de química verde, que la química verde es esos sustitutos que pueden existir para evitar sintetizar moléculas que afectan el ambiente. Y cuándo nos han enseñado a sintetizar moléculas que no afecten la salud. Entonces la invitación es a que ustedes como futuros químicos o ya químicos graduados realmente piensen en, no nos hace personas o no nos hace buenos químicos sintetizar moléculas nuevas cada vez, tenemos es más bien que mirar qué hay en el mercado y cómo vamos a aportarle a la sociedad frente a lo que ya está. Entonces a veces nos enfocamos mucho en qué hay de nuevo, pero venga, cómo mejoro lo que ya existe, que finalmente es supremamente crítico. Y a eso es a lo que yo llamo un sesgo científico. Los químicos pensamos que nuestra vocación es sintetizar moléculas nuevas. No es solo esa nuestra vocación. Nuestro panorama a nivel científico es muy grande. Y ya para terminar, vamos entonces a revisar el componente industrial. ¿Qué hacemos los químicos en riesgo químico en el componente industrial? Estos son solamente algunos de los desastres industriales principales que han ocurrido a nivel mundial. Todos los accidentes industriales, o en su gran mayoría, se deben a emisión de sustancias químicas o a energías peligrosas asociadas a veces a riesgo eléctrico, pero la mayoría es por sustancias químicas y obviamente los desastres que causan son supremamente graves. Entonces, nuevamente, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué si trabajamos en una industria solamente nos estamos enfocando en cumplir estándares de calidad, en mirar que el proceso se cumpla bien, en que los productos que se utilizan sean rentables para la organización? ¿Y dónde está el componente? Entonces, venga, revisemos este proceso productivo, qué peligros tiene, qué riesgos asociados tiene. ¿Qué pasa si yo disminuyo la presión de este tanque o de este reactor si tengo esta sustancia química en particular que causa X peligro? ¿Qué pasa si la tubería se me daña? Entonces, no, vamos por la vida simplemente trabajando en industrias, arreglando chicharrones, como decimos en Colombia, para los que no ven, nos ven, y no caemos en cuenta más allá. Entonces, realmente lo que ustedes tienen para hacer en la industria también es bastante amplio en términos de seguridad industrial. Entonces, nuevamente, considero que tenemos, como les digo, básicamente un sesgo industrial. Y finalmente, estos son datos de Colombia, de la ANDI y del DANE, donde, por ejemplo, en el primer trimestre del año 2022, la industria química ha generado crecimiento en el PIB interno, y eso es maravilloso, obviamente. Para nosotros que somos químicos, fenomenal. Pero si la industria química crece, ¿por qué no crece el conocimiento para prevenir el riesgo químico? Porque no conocemos esto, y no hablo de los químicos, hablo como país. Porque el gobierno, en Colombia tenemos muchísimas normas, cuando ustedes incursionen en seguridad y salud se darán cuenta que tenemos normas para todo,
pero no tenemos entidades que regulen de manera apropiada este tipo de normas. Entonces hay mucho desconocimiento de todo, del gobierno, de los químicos, del sector salud, de absolutamente todo el mundo. Entonces, súper que la industria esté creciendo, pero ¿y por qué no crece proporcional el conocimiento del riesgo químico? Y esto es lo que realmente sucede. Si tenemos químicos peligrosos, lo que tenemos que implementar es jerarquía de control. Es decir, lo que buscamos es eliminar las sustancias que son peligrosas. No las vamos a eliminar, somos químicos, ¿cómo vamos a eliminar los químicos de nuestra existencia? Pero entonces lo que podemos buscar es implementar el resto de estrategias. No podemos eliminar el químico, sustituyámoslo. Pegantes hay muchísimos. Se darán cuenta que cuando trabajen el área de mantenimiento, un pegante puede ser cualquiera. Porque entramos a la empresa pegantes que son cancerígenos. No tiene sentido, busquemos otro pegante que no lo sea. Entonces la sustitución realmente es la mejor opción para controlar el riesgo químico. Entonces la conclusión final realmente de todo esto, chicos, es que los químicos tenemos un papel fundamental en la sociedad, más allá de solo sintetizar productos o hacer pruebas de calidad o trabajar como jefes o supervisores en la industria. Y nuestro rol en la gestión del riesgo químico es crítica y por eso es fundamental que precisemos aprender de riesgo químico. Quisiera escucharlos porque me cansé de hablar. Quisiera escuchar sus apreciaciones, qué opinan, no sé, qué sienten, cómo ven todo este panorama. ¿Sí perciben que hay un mercado laboral para ustedes en seguridad industrial? No saben, no responden. Bueno, y obviamente debo hacer la puya de la empresa, ¿cierto? Entonces, nosotros somos la Escuela de Seguridad Química, somos una empresa que ofrecemos soluciones especializadas de riesgo químico. Cualquiera de ustedes es bienvenido a participar en la medida en que vayamos creciendo. Entonces, lo que hacemos es, tenemos todo un tema de academia virtual donde ofrecemos cursos de riesgo químico. Los invito a participar, como les digo, en el que tenemos este sábado, que es gratuito. Si ya desean el certificado, memorias, formatos, tiene un valor adicional, pero si no, pueden asistir completamente gratis. También nos enfocamos en diseñar e implementar programas de riesgo químico para las empresas, sean planes completos abordando todo lo que les enseñé rápidamente hoy, o temas específicos de, ven, yo solo quiero almacenamiento. Hacemos consultorías en riesgo químico y también estamos incursionando en la venta de equipos industriales, por ejemplo, elementos de protección personal, kit de derrames, duchas de emergencia, etcétera. Entonces, porfa, síganos en todas nuestras redes sociales para que puedan seguir aprendiendo más de riesgo químico, nos ayuden porque lo que buscamos, voy a hablar ya, digamos, a nivel personal, lo que yo busco es disminuir la brecha de desconocimiento que hay sobre este tema en el país, particularmente no solo entre los químicos, sino entre toda la sociedad. Por eso es que me retiré de Suramericana, porque quería expandir las formas en que consideraba que podía aportarle a la sociedad. Y esta es la forma en la que encuentro en que lo puedo hacer. Entonces, cualquier persona es bienvenida porque realmente hay mucho por hacer, hay mucho trabajo. Si de repente aún no tienen trabajos de grado, acá hay muchísimo tema, les puedo regalar temas incluso de investigación y podemos revisar si se pueden hacer convenios con la U para, bueno, cuando yo hice práctica tenía un par en la empresa y un par en la U, entonces podemos revisar y lo que puedan necesitar de nuestra parte, realmente con mucho gusto. Espero que haya sido muy provechoso esto para ustedes. Y no sé si tienen alguna observación final o algo final para mencionar.